Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que ahora el propósito de revisar al cabo de un año y contando del proceso de la inseguridad, como la ha abordado la presente administración federal, tiene que ver con lo que a mí me parece, revisando algunas evidencias que en breve revisamos, con, número uno, la reedición de la estrategia de seguridad que llevó a cabo la propia gestión desde el año 2006 del presidente Calderón. Y tiene que ver básicamente con esa evidencia porque, por ejemplo, cuando se pone el origen de la crisis regional, antes de su expansión a muy buena parte del territorio nacional, como lo señala, por ejemplo, el Comando Norte, tiene que ver, por ejemplo, con ese despliegue que se hizo de la operación militar que todos recordamos en Michoacán, que tuvo como origen en lo político la solicitud del gobernador Lázaro Cárdenas Batel al propio presidente, derivado sobre todo de que en una discoteca, en un antro, en Uruapan precisamente se encontraron 5 cabezas en ese lugar, Sol y Sombra se llamaba ese antro. Los delincuentes tenían, como se sabe, dominio público de esa localidad. ¿Quién lo diría? Por eso volvemos, después de todo este desarrollo tan volcánico, tan explosivo, volvemos justamente al origen a recordarlo, y había que hacer, porque hay un muy buen libro que el propio colega Luis Astorga se pregunta, derivado de la propia actuación del presidente Calderón, y qué querían que hiciera. Y también derivado de ello, es verdad que el propio presidente en su día, el presidente Calderón, hizo precipitadamente, me parece, lo que correspondía desde el punto de vista de su estatura como jefatura, la titularidad que tiene como jefe del Estado. Y también desde el punto de vista, el presidente Peña Nieto hizo lo suyo, que para él la solución fue enviar una persona que tuviese características de mando desde el punto de vista social, político, económico, pero que básicamente empeoró el entorno cuando envió a Alfredo Castillo Cervantes. Lo recordamos después. Todo terminó por colapsar, como recordamos también, cuando el presidente López Obrador, su actuación respecto a la política pública o gubernamental ante la delincuencia fue replegar a la fuerza pública, por un lado, y también reconocerle derechos humanos a los delincuentes. Eso también significó, me parece, un quiebre desde el punto de vista de la fuerza que tenía como jefe del Estado, y no puede, desde luego, combatirse, nos dijo López Obrador, no podía combatirse el fuego con el fuego. Ese básicamente fue el punto de su origen y también de su destino, de lo que dejó de hacer, porque también dejar de hacer significa otra forma también de desempeñarse del servicio público, dejar de hacer las cosas, y el crimen se constituyó, como recordamos, en un poder paralelo, un parapoder, como llaman los expertos, en un territorio concreto. Más o menos los estudios mexicanos hablan de que 1/3 del territorio nacional fue, digamos, cooptado por la delincuencia. El Comando Norte dice que no, que más o menos un poquito más. En el caso hay, por ejemplo, 2 evidencias que hablan sobre la actuación de los diversos cárteles dominantes en esa época, incluso más o menos a nuestros días, con el cártel de Sinaloa, que desde el punto de vista logístico, todavía hasta el presidente Peña Nieto respetaba algunos códigos que tienen que ver con la logística de la vida de las personas, su seguridad, cuando no tenían nada que ver. El cártel Jalisco Nueva Generación, como recordamos, es justamente al contrario, y por ello también la actuación del propio ejército. Las policías y el ejército entonces son 2 actores, los policías locales, que sirven también de evidencias de cómo hoy la propia administración federal, la presidencia encabezada por Claudio Sheinbaum Pardo, tiene una relación muy semejante a la del presidente Calderón. Por ejemplo, tenemos el caso de el 21 de octubre del 24, cuando hay una operación militar, en concreto en una célula en Sinaloa del Mayo Zambada, en donde, derivado de ese enfrentamiento, únicamente todas las bajas son de los criminales, ninguna de los miembros del ejército. O por ejemplo, si tomamos la del año 2025 en curso, en el mes
también de enero, el 4 de enero, donde hombres armados se enfrentaron justamente con agentes federales ministeriales de investigación en Sonora, también con los mismos resultados, todos los delincuentes en baja y ninguno de los agentes ministeriales. Se trata entonces, me parece, de una agresión que hay que ver desde el punto de vista de la fuerza legítima del Estado, porque precisamente se parecen. A mí me tengo esa hipótesis de trabajo, por lo menos basada justamente en las evidencias, en que las dos administraciones se parecen mucho, porque esa es una de las principales misiones, sino que la principal, Teodoro, que representa el que las autoridades, y mucho más aún el titular de la jefatura del Estado, tiene que resguardar la vida, nos han dicho, la propiedad, la seguridad de todas las personas en todo momento, y no solamente un pedazo, un tercio, 2 tercios, sino en una palabra mucho más sencilla, respetar la vida, cuidarla, la de todos los mexicanos, Teodoro.